Bien amigos, nos encontramos con, como lo hemos ofrecido, lo venimos anunciando desde hace algunas semanas, con el ingeniero Alfredo Mamani Salinas, presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Es un organismo internacional que involucra al Perú e involucra a Bolivia. Ingeniero, muchísimas gracias, bienvenido a Siembra, Alimentación y Desarrollo. Gracias por su participación y su presencia. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. En realidad este es un momento muy interesante poder a través de ustedes comunicarme con la población y con los interesados dentro del sistema que lo llamamos INDICO-TDPS, Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa, que está dirigida por la Autoridad Nacional. Este es un organismo, creado, nos dicen, en el año 1996, que cada día adquiere mayor relevancia porque involucra pues, la participación de dos naciones hermanas con grandes similitudes y grandes posibilidades de desarrollo. Brevemente, ingeniero, quisiéramos que nos diga cuál es la misión y la visión del proyecto binacional que usted preside. La misión de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca es la gestión efectiva de los recursos hídricos e hidrobiológicos de todo el sistema de una cuenca que lo hemos llamado una cuenca cerrada o endorreica. Esta cuenca está conformada por el lago Titicaca, el río Desaguadero, en la zona del lago Popó y el Salar de Coipasa. Todo esto en ambos países. Entonces, nuestra misión es gestionar todos los recursos que están en este ámbito geográfico. Nuestra visión es que quisiéramos ser el referente internacional en la gestión de cuencas transfronterizas, que promueve, gestiona, facilita el desarrollo de propuestas, actividades y proyectos en el ámbito del TDPS. Cuando habla de referentes, por ejemplo, lo que quiere decirnos podría ser que de repente la experiencia que se está desarrollando en la frontera peruano-boliviana podría también trasladarse, digamos, a la frontera peruano-ecuatoriana con proyectos pendientes de ejecución, Puyango-Tumbes, proyectos binacionales, digamos, es un poco un aprendizaje que podría ser una referencia para otras latitudes, digamos, del país. Efectivamente, ocurre que esta autoridad binacional del lago Titicaca, denominado ALT, es uno de los pocos casos en el mundo que está gestionando de esta manera. Hay muchos intentos, o sea, la autoridad, si bien ha sido fundada o reconocida hace 19 años, la formación de todo esto ha llevado más de 50 años de negociaciones entre ambos países. Entonces, actualmente es una de las poquísimas autoridades como tal que existe en una cuenca transfronteriza. Entonces, el cómo se está gestionando esto podría en adelante servir de una forma de cómo podría replicarse en otras cuencas transfronterizas. Ya hemos tenido muchas reuniones a nivel internacional con cuencas no solo de Latinoamérica, sino de Europa y en África y en Asia también, y están viendo al LT como un ejemplo a seguir. Es decir, no es a raíz de esta gestión solamente, sino todo el proceso que ha llevado a negociar para que dos países finalmente logren tener una autoridad. En otros ámbitos lo que existe son comisiones o comités, pero no logra todavía llegar a la madurez de formación y gestión que tiene la autoridad. Por eso es muy correcto lo que usted dice, que sí podría en adelante, ya nos están mirando, cómo estamos actuando para poder esta misma forma replicar en otros ámbitos de cuencas transfronterizas. Digamos, ¿existe alguna referencia que de repente podría usted comentarnos sobre cómo se maneja este tema en otros países de Sudamérica? Tenemos entendido, por ejemplo, Venezuela y Colombia comparten un lago muy extenso, muy grande. Sí, o sea, las experiencias son efectivamente, como le digo, son comisiones, comités o comités técnicos que cada país lo hace en función del ámbito geográfico que le corresponde. Y luego entre ellos, en un momento posterior, intercambian cierto tipo de información.
Algo similar ocurre ya, por ejemplo, con los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos. Igualmente, cada país hace la actividad que le corresponde y luego, en un momento posterior, se reúnen o intercambian la información. Esos son ejemplos, digamos, y ya hay otros inclusive que están en otro ámbito, en otro nivel, solamente se reúnen para ciertos puntos específicos. En cambio, la autoridad no, nosotros actuamos en ambos países. Hemos recibido el mandato de ambos países. Es decir, por ejemplo, la ALT como presidente ejecutivo, yo reporto al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y a la ministra, en este caso, de Relaciones Exteriores de Perú. Entonces, ellos me encargan de hacer actividades y yo operativa y técnicamente actúo en ambos países. Entonces, además de ser un ente técnico, es un ente, una entidad de unión entre dos pueblos, ¿no?, que comparten no solo el aspecto geográfico, sino también la cultura. Y obviamente somos un sistema indivisible, es decir, por siempre vamos a tener el lago compartiendo entre los dos países. Entonces, ese es, digamos, uno de los ejemplos que nos ven con muy buenos ojos otros países que están en ese ámbito de construir esta sinergia, de que quisieran tener una autoridad, porque consideramos sí de que este organismo ha funcionado de manera adecuada. Entonces, y ahora estamos obviamente relanzando, ya proponiendo programas estratégicos enfocados a temas también específicos, cumpliendo el mandato que nos han dado, la gestión de recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales, que es la etapa que se nos está viniendo. El hecho de que la ley de creación incluso de la Autoridad Binacional establezca que la sede será, entiendo, siempre la ciudad de La Paz en Bolivia y la presidencia la tendrá siempre Perú, es una manera también de comprometer a ambas naciones, digamos, ¿no? Obviamente, por eso que creo que han habido en las negociaciones que han habido antes de la formación, y eso ha sido, por si acaso, una recomendación de la Unión Europea, en ese caso la Comunidad Europea de aquella época, en la que ellos dijeron de qué manera vamos a promover para que sea equitativa, ¿no?, la forma como se va a gestionar. Entonces definieron que la sede de la autoridad es la ciudad de La Paz, en Bolivia, y el presidente ejecutivo de la ciudad peruana. Igualmente los cuadros técnicos también se van equitativamente compartiendo. Entonces, igual también para la cuestión del funcionamiento, ambos países ponen equitativamente el recurso económico que se necesita. Entonces, ese por ejemplo es un ejemplo no solo de la institución, sino de la voluntad de ambos países. Y es más, lo que pasa es que, digamos, los países también tienen cada cual sus propios instrumentos o instituciones técnicas, y cualquier actividad que van a desarrollar dentro del sistema TDPS tienen necesariamente que coordinar con la autoridad del lago Titicaca. Entonces, nuevamente, sí tenemos, en este caso en la ALT, una institución que ve de manera integral, diríamos así, el bosque, no solo los árboles, y las demás instituciones en el ámbito que les compete. Finalmente nosotros los integramos, y creo que esa es la forma como está trabajándose de manera adecuada. ¿Cuáles son, ingeniero, los sectores más importantes vinculados con el proyecto? Digamos, los sectores del desarrollo más importantes vinculados con el proyecto. Primero, vamos a ver, en realidad no es un proyecto, dejó de ser un proyecto, ya más bien es una autoridad. Una autoridad. Delegado, y cada año nosotros planteamos estrategias, en este caso a nivel de programas macro y con proyectos tipo piloto. Entonces, el ámbito 1 es la gestión del recurso hídrico, es decir, tanto en volumen como en cantidad. Porque recordemos, los temas que son en este momento críticos en el mundo es cómo gestionar los recursos hídricos. A nivel de cuencas, inclusive ya es nuevos conceptos que se van incorporando. Por otro lado, también el recurso hidrobiológico que está contenido en ese ámbito geográfico. Y luego vemos también la parte de lo que es los ecosistemas. El ecosistema no está constituido solo por agua y peces,
sino por toda la flora y fauna que vive alrededor del lago y dentro del ámbito del sistema TDPS. Entonces, ¿esto hacia dónde lleva? A que haya una interdependencia fuerte del poblador del sistema TDPS con el medio donde vive. Entonces, nuestra función es tratar de que estos pobladores, que dicho sea de paso, pertenecen al sector de extrema pobreza, mejorar su calidad de vida, darles algo de bienestar, sin afectar en los recursos de los cuales ellos viven, llámese los recursos hídricos, hidrobiológicos y los recursos económicos de los cuales dependen. Entonces, ese es nuestro ámbito a nivel macro. Bien amigos, como lo acaba de manifestar el ingeniero Alfredo Mamani Salinas, ya no estamos hablando tan solo de un proyecto, sino de una autoridad que involucra la participación de dos naciones como son las hermanas repúblicas de Perú y Bolivia, en donde además, estimados amigos, el papel de la Unión Europea desde sus orígenes, desde su nacimiento, ha sido fundamental y ha involucrado también la participación de decenas de expertos y técnicos de todos los países del mundo. No nos vamos a cansar de reiterar que este modelo que está conduciendo con bastante éxito el ingeniero Alfredo Mamani Salinas, ingeniero de nacionalidad peruana y para más señas puneño, puede ser replicable en otro tipo de proyectos binacionales que podrían implementarse no solo en nuestro país, sino en otras naciones del mundo. Tal es el caso, por ejemplo, como el proyecto Puyango-Tumbes, un gran proyecto de irrigación que compartiríamos con la hermana nación del Ecuador en el norte de nuestro país. Este tipo de iniciativas podrían aplicarse en otras latitudes en donde hay recursos, hay accidentes geográficos que comparten más de una nación. Y lo que se está haciendo, el tipo de propuesta que manifiesta esta institución es ejemplar y la están mirando en todo el planeta. Nuestras felicitaciones, pues amigos, a los funcionarios del Acuerdo Binacional de promoción de este extraordinario recurso como es el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Y bien, como lo manifiesta el ingeniero, los principales objetivos, estimados amigos, del acuerdo binacional a nivel de cuencas es la gestión de los recursos hídricos del lago en volumen y cantidad. Y no nos estamos circunscribiendo exclusivamente a la superficie de agua o al volumen de agua que tiene el lago propiamente dicho, sino también a toda la cuenca involucrada, que también implica la presencia de aproximadamente más de 3 millones de personas en ambas naciones. Otro segundo aspecto, como lo manifiesta, es el manejo de los recursos hidrobiológicos, que iremos enumerando uno a uno seguramente en futuros programas, en futuras ediciones de Siembra, Alimentación y Desarrollo. Finalmente, el tercer objetivo principal de la autoridad binacional es trabajar en los ecosistemas, algunos de ellos, no todos, como muchas veces se ha alarmado a la población, contaminados, y no solamente en aspectos que tienen que ver con el agua y los peces que habitan en el lago, sino también, estimados amigos, con toda la flora y la fauna alrededor del lago Titicaca y toda la interrelación que existe con sus pobladores, muchos de ellos en situación, como lo manifestó también el ingeniero Alfredo Mamani Salinas, de extrema pobreza en ambas naciones, Perú y Bolivia. Estos son los tres principales objetivos de la autoridad binacional del lago Titicaca. Estimados amigos, eso tenemos que conocerlo los hermanos bolivianos y los hermanos peruanos con absoluta claridad. Bien amigos, en el siguiente segmento del programa vamos a seguir conversando con el ingeniero Alfredo Mamani y vamos a hablar de temas vinculados ya directamente a la agricultura. ¿Cuál es la interrelación directa del lago con toda la actividad agropecuaria? ¿Cuáles son
los objetivos, los proyectos de la autoridad binacional en lo que a desarrollo del agro se refiere. Con esto, amigos, regresamos en el siguiente segmento. Siembra la tierra con cariño.